Hola en esta tarde, noche. Bendiciones, saludos a todos los hermanos, a los amigos que nos están viendo a través de esta página El Camino de Vida es Jesucristo. Y esta noche a mí me tocó compartirles a través de este video en vivo. Saludos a los hermanos de Tijuana, al hermano David, a mi hermana Verónica, al resto de los hermanos que están ayudando ahí con la página, con este ahora ministerio. Sé que hay hermanos que comparten a través desde diferentes partes del país, y sé que también fuera del país también hay hermanos que están contribuyendo. Saludos y bendiciones. Y este tema le titulé, creo que ahí en su página, en su celular debe de decir ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a iniciar con una oración para poner esto en manos de Dios. Señor y buen Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de todo esto. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a los hombres, Señor, que van a escuchar, Señor, en este momento tu palabra, Señor, que lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra divina, Señor, y no palabra humana, Padre. Te pedimos que prepare los corazones de todo aquel, Señor, que a través de redes sociales va a escuchar esto que voy a hablar, Señor, y que lo que yo hable, Señor, sea palabra divina y no palabra humana, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, lo reprendemos, Señor, de delante de nosotros, Señor. Todo espíritu que quiera entorpecer, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú, Señor, rompiendo cadenas de pecado, que seas tú, Señor, hablando a la gente, Señor, y no yo, Padre. Y todo esto lo ponemos delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La confesión de Pedro. El texto base que yo tomé para compartir este mensaje es en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, y la palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y voy a empezar hablando un poquito acerca de, yo creo que es clave para exponer esta palabra, el lugar donde Jesús se atrevió a preguntarle a sus discípulos sobre quién decía la gente que era él. Aquí dice en las escrituras se registra que fue en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar muy particular ahí en Tierra Santa. Este lugar está ubicado al pie del monte Hermón, que es una de las fuentes de donde surgía, ¿verdad?, el río Jordán. Y cerca, en esa área, ¿verdad?, de donde surge, de una de las partes donde surge ese río, hay un manantial, que aquí en esta referencia encuentro que dice que es un arroyo resplandeciente. De donde sale el agua que alimenta este río es de una cueva en el pie de una montaña, y ahí es donde se ubica esta ciudad de Filipo. Ahora, en ese lugar
había una vegetación muy, muy impresionante, muy grande. Había viñedos, había una variedad de árboles y arbustos floridos, dice aquí el escritor. Eh, por consiguiente, esto daba lugar a que fuera un lugar muy atractivo para que la gente se asentara y para que la gente empezara a hacer su vida, amén, empezara a crear, ¿verdad?, comunidades. Venía la gente de todos lados, amén. Empezó a hacerse una ciudad muy importante este, de esta parte del mundo, de la Tierra Santa. Dice aquí que la ciudad antiguamente tenía un altar dedicado a Baal, y también los griegos construyeron un santuario dedicado al dios Pan, como si fuera pan de comida. Este dios, ¿verdad?, era el que los griegos le llamaban el dios de la naturaleza, y a la ciudad antiguamente le llamaron, o al lugar le llamaron Panías, ¿verdad? La ciudad de Panías. Ahora, tomando un poco de historia, dice que en el año 20 a.C., Herodes el Grande dedicó esta ciudad a Augusto César, ¿verdad? Después muere Herodes el Grande, le sigue por reinar su hijo, Herodes Filipo, y él a su vez dedica esta ciudad a Tiberio César, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre, Cesarea de Filipo, ¿verdad? Debido a este rey que le dedica esta ciudad, la embellece, la prepara y todo, y se la dedica a este César romano para hallar gracia delante de él. Amén. Aquí el punto importante es que durante la época helenística, durante la época en que este lugar estuvo ocupado por los griegos, la ciudad creció, prosperó, se desarrolló económicamente, culturalmente. Se acuñaron ahí monedas. De hecho, estaba leyendo que se encontraban muchas monedas, muchas monedas con inscripciones, ¿verdad?, de los dioses, de los emperadores. Se construyeron templos, baños, teatros. Y sin meternos muy en hondo en este tema del lugar, el punto es que vino mucha gente de todos lados, y por consiguiente vino mucha gente a traer de todos lados sus ideas, sus creencias, ¿verdad?, a establecer, ¿verdad?, lo que ellos creían, se lo traían de otras partes del mundo, amén. Muchas voces las cuales escuchar, y yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, amigos en la fe, ¿esto se parece bastante al día de hoy? O sea, no en este mundo tan globalizado, o sea, no tenemos ya no solamente ciudades, sino pueblos pequeños donde la gente se une, la gente viene de todos lugares y va a todos lugares, y empieza a hacerse una mezcla, ¿verdad?, de ideas, una mezcla de voces que tú vas. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en una ciudad grande, aquí en el norte, perdón, del país, y yo notaba que la gente, cada quien traía como que sus ideas, amén, cada quien como que traía ahora sí como dicen los jóvenes, sus ondas, sus maneras de percibir la vida, de vivir la vida, amén. Entonces todo esto, amén, deja como que el terreno ideal para que Jesús, cuando pasó por ahí, hiciera esta pregunta tan importante a sus discípulos. Fue el lugar perfecto para él haber hecho esa pregunta, amén. Y él no era uno más, amén. Ese es el siguiente punto que les quería exponer. Jesús le pregunta a sus discípulos por la opinión de la gente. Este punto yo les quiero decir que a este punto Jesús ya conocía a sus discípulos, y sus discípulos ya le conocían a él muy bien. En este punto él ya llevaba 2 años de ministerio, desde que fue bautizado, desde que el Espíritu Santo él lo recibió, ahí bautizado por Juan. Y el punto es que él ya llevaba 2 años con los discípulos. Ellos ya sabían cómo
cómo él interactuaba. Ellos ya sabían lo que él hacía, lo que él no hacía, cómo trataba a la gente. Ellos ya sabían qué era lo que hacía en las mañanas, qué le gustaba comer, qué le gustaba hacer. Amén. Dicen los teólogos que Jesús por lo regular tuvo que haber pasado horas, una mayor parte del día hablando con el Padre, es decir, orando. Amén. Y él le pregunta a los discípulos por la opinión de la gente, aunque siendo él Dios, sabemos que él conocía, ¿verdad?, las mentes. Las escrituras registran que él conocía lo que la gente pensaba. Amén. Y más que preguntarles a los discípulos porque él no sabía, siendo Dios, él sabía todo, pareciera que su intención era hacer reflexionar a los discípulos. Es decir, preguntándoles: Pedro, Juan, ¿verdad?, Bartolomé, Mateo, ¿qué piensan esas personas que no están cerca de mí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan esas personas de mí? ¿Qué percepción tienen de mí? Amén. Y las personas, y vamos a ponerlo así, los discípulos lo conocían muy bien. Y es muy diferente al resto de las personas porque no convivían a diario con él, le seguían y andaban tras él. Amén. La Biblia registra que grandes multitudes le seguían a él, pero no estaban tan íntimamente conectados como los discípulos. Y este es un mensaje para aquellos que aún no han conocido de Dios, aún tienen un concepto de Dios distante. Y quiero aquí darles una pequeña ilustración de una historia que leí en internet, que estaba el niño y el papá en el exterior, en un jardín, y voltean al cielo. El niño voltea al cielo y ve un avión volando, y le pregunta al papá, le dice, ¿eso qué es? Le dice el papá: es un avión. Y el niño le dice: ¿Qué pequeño es? Amén. Y el papá, que conocía de esto, le dice: el avión no es pequeño, el avión es grande, solamente que tú lo ves pequeño desde aquí, desde la tierra. Entonces el papá lo lleva a un paseo, lo lleva hasta los andenes donde están en el aeropuerto de la ciudad, a los hangares, ahí donde tienen los aviones, ¿verdad? Y en uno de esos, ¿verdad?, el niño los ve y le dice el papá al niño, le dice: hijo, ¿te acuerdas del avión que viste el otro día? Le dice: sí, papá. Le dice: bueno, ese avión que tú viste es como este que está aquí. Un avión enorme, impresionante, ahora sí que colosal. Y el niño le dice: papá, este avión es enorme. Dice: es increíblemente enorme, no puedo creer que era el mismo avión que vi el otro día. Y el papá le dice: de la misma manera así es Dios. Si tú estás lejos de Él, lo vas a ver como algo pequeño, como un Dios pequeño. Pero si tú te acercas cada vez más a Él, y pasas más tiempo buscándolo a Él, a través de las escrituras, a través de la oración, a través de seguir a Jesús, amén, de congregarse, de buscarle, ¿verdad?, en oración, en alabanza, haciendo su voluntad, perdonando, ayudando a los necesitados, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Tú vas a verlo como un Dios grande, porque Dios va a actuar en tu favor. Tú vas a ver que Él es grande porque tú te acercaste a Él. Y así es como era esta división entre la gente sencilla, la gente que estaba, ¿verdad?, lejos de Dios, y la gente que pasaba tiempo con Dios, que permanecía en Dios. Amén. La Biblia dice, el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando dice el que habita, dice el que está continuamente, el que vive, ¿verdad?, en la presencia de Dios. El que está en la presencia de Dios, no el que va un día, el que va ocasionalmente
a buscar la presencia de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ir y buscarle en oración en las mañanas, ahí donde estás en tu casa, en tu trabajo. Amén. El que está continuamente alabando a Dios, continuamente pensando, meditando en su palabra. A eso se refería el salmista. Amén. En realidad parece que el pueblo tenía una percepción buena de Jesús, pero sin llegar a comprender la profundidad de Jesús. ¿Ok? Y esto es lo que les digo, ¿verdad? La gente seguía a Jesús, pero no era discípula de él. Y la gente termina poniendo a Jesús como una opción más. Amén. La gente que no ha recibido a Jesús piensa que Jesús es una opción más, es algo que yo puedo ir y decir, vea, como quien va a una tienda y decir, bueno, está esta marca, está esta otra de tenis, de zapatos, pero mi favorita es esta. Amén. Voy a comprar comida, voy a comprar qué sé yo. Y tú tienes opciones, ¿verdad? Y para ti tal vez una no es mejor que otra. Amén, porque tal vez todas están al mismo precio y qué sé yo. Entonces, la gente le decían a los discípulos que unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, amén, o algunos de los profetas. Y tú tienes toda esta clase de opciones en el mundo, amén, de decir, bueno, yo tengo un tema con los cristianos y pues yo no quiero ser cristiano porque me pasó esto y tuve una mala experiencia y me voy a ir con los católicos, o me voy a ir, digo, con todo respeto para los amigos de otras creencias que están viendo esta transmisión, o lo que he visto últimamente, más en los jóvenes, yo me hago activista. O sea, yo pienso que los animales tienen derecho a ser respetados y me hago activista y ok, está muy bien. O salvo el planeta, salvo los árboles y son cosas buenas, pero he aquí algo que yo le digo a la gente que es la trampa de la moral. O sea, hago algo que sí es bueno, no solamente parece bueno, sino es bueno, contribuye a algo, pero por ejemplo, yo he conocido a gente que son activistas, amén, que se entregan a estas corrientes de pensamiento de activistas políticos, activistas hasta religiosos, activistas ambientales, pero yo me fijaba en algunas de estas personas que detrás de ello, su vida, ¿verdad? Estaban en fornicación, estaban en vicios, estaban en situaciones que no honraban al Dios real, amén. Y no lo hacen porque ellos están cómodos con eso, ¿verdad? Ellos hacen esas cosas que son buenas para decir, yo estoy haciendo esto, pero no me quites aquello que es malo, que yo sé que es malo, ¿verdad? Porque Dios dice que la ley, su ley, está grabada en nuestros corazones y sabemos que es malo y sabemos que no debemos hacer, pero lo hacemos y buscamos algo para poder de alguna manera compensarlo. Amén. Y así era esta gente. O sea, Jesús les decía, la gente, ¿qué piensa de mí? Y todos decían, bueno, la gente piensa que tú eres bueno. Y si tú vas con una persona, ¿verdad? Te va a decir, sí, yo pienso que yo pienso que Jesús es bueno, yo pienso que Jesús es Dios, pero es muy diferente, ¿verdad? A seguir a Dios, a meterse con Dios, a entregar su vida a Dios. Dios demanda, y escúchame, amigo, hermano que me escuchas, Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas, punto. Pero lo que vamos a recibir de Dios es incomparable. Amén. Y es la convicción del corazón lo que convence. Lo siguiente que le dice Jesús, bueno, cuando Jesús le dice a los discípulos, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Ustedes qué piensan quién soy yo? Amén. Y es una convicción del corazón, pero es una convicción de cuando Jesús, de cuando el Espíritu Santo, de cuando Dios te toca. Amén. Jesús entonces pregunta a sus discípulos y Pedro responde con seguridad y en su manera de ser, como él era de arrebatado, de intrépido, le dice que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero.
Amén. Y recordemos en dónde Él estaba haciéndole esa pregunta a sus discípulos. Estaba ahí en medio de un lugar donde había tanta idolatría, donde habían tantos dioses, donde había tantas maneras de pensar, tantas corrientes de pensamiento como lo es ahora. Cuando en un salón el profesor pregunta, ¿verdad?, por alguna pregunta concerniente a la materia, es común que a veces los estudiantes se queden intimidados porque tal vez no estudiaron una noche antes, tal vez no están siguiendo la materia como deberían. Y quiero imaginarme a Jesús y a los discípulos en una escena casi similar, donde todos, ¿verdad?, estaban un poco inseguros, o tal vez no, porque ya llevaban mucho tiempo ahí conviviendo con Jesús. Pero el asunto es aquí Pedro, cómo contesta con esa seguridad diciendo: yo te conozco desde hace 2 años, he convivido diariamente contigo y sé quién eres. Y sé quién eres, y nada de lo que yo he probado antes, de lo que yo había conocido antes, se asemeja a ti, porque no, todo lo demás proviene del mundo. Pero lo que tú hablas, pero lo que tú haces, pero lo que tú dices y a dónde vas, no proviene del mundo. Y definitivamente no proviene del cielo, proviene de algún lugar más. Y ese fue Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que Él fue el único, ¿verdad?, que bajó del cielo. Amén. Dice que nadie ascendió al cielo, sino Jesús fue el único, amén, que descendió del cielo. Pedro, como discípulo, pasaba todo el tiempo con Jesús y le conoció íntimamente, es lo que les decía. Y esto es la palabra de Dios. Jesús, el Evangelio, ¿verdad?, refleja cómo es Dios en realidad. Y podemos ver a través del Antiguo y del Nuevo Testamento cómo es Dios. Y las historias que uno puede ver aquí en la Biblia no son... Vaya, este libro es tan distinto al resto de la literatura. Si la juntamos toda la literatura humana, todo lo que es escrito, nada tiene semejanza a la idea, al mensaje que tú encuentras en la Biblia, página tras página. Todo habla de algo que no es, amén, de este mundo. No puede ser de este mundo, no se asemeja a este mundo. Y esta es la historia de las religiones. Todas te dicen que hay que hacer algo, amén, que tienes que hacer algo, que tienes que hacer algo para ganarte el cielo. Ese es el mensaje que te propone las religiones, ese es el mensaje que te propone el mundo. Y esto es lo que les digo ahí a la gente cuando salimos con los hermanos a evangelizar. Les decimos, toda la gente, aunque no vayan a una iglesia, aunque no sean religiosos o catalogados como religiosos, quieren ir al cielo. Amén. Los pecadores quieren ir al cielo, los alcohólicos, los drogadictos, las prostitutas quieren ir al cielo. Pero los doctores quieren ir al cielo, los profesionistas quieren ir al cielo. Pero el punto es, ¿cuál es su cielo? ¿En qué basan su cielo? Los futbolistas quieren ir al cielo, ¿y su cielo cuál es? ¿Ganar la Copa del Mundo quizá? ¿Ganar un torneo quizá? Los doctores quieren ir al cielo, ¿y cuál es su cielo? ¿Obtener ese título de doctor, tal vez? Y Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que está diciendo es que yo conozco, es más, yo soy el camino verdadero al cielo. Y no hay más, no hay otro más, punto. Y esta es la historia de las religiones. Y lo maravilloso de Jesús, que se diferencia de todos los demás, es que Él te dice, no tienes que hacer nada para ganar el cielo. No tienes que ir y ponerte algo en tus espaldas y caminar de rodillas a la villa para ir y ser acepto delante de Dios. No tienes que casarte, tener un matrimonio feliz. No tienes que tener hijos. No tienes que obtener un título. No tienes que ganar una Copa Mundial. Sino que el cielo yo te lo doy, yo te lo entrego.
Y ninguna religión ofrece eso. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y si ya intentaste muchas cosas en tu vida y nada te llena, hoy Dios te dice que lo pruebes. A ti, amigo que nos estás escuchando, este es el mensaje que Dios tiene para ti. Si ya estás cansado de intentar una y otra vez y todo lo que has probado nada te llena, sino que te deja un vacío en tu corazón, yo te invito, amigo, a que aceptes a Jesús, a que pruebes a Jesús. Amén. Dice en Malaquías 3:10, decía este profeta de parte de Dios: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré, escúchenme, abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aquí dice acerca, ¿verdad?, de llevar diezmos, pero Dios te dice: entrégame tu vida. Jesús dice: entrégame todo lo que eres y yo te daré algo de lo cual no estarás jamás arrepentido. Y solo Dios hace la obra. Jesús le dice algo maravilloso a Pedro, le dice: bienaventurado, es decir, que serás feliz, que serás dichoso, que eres dichoso. Amén. Es decir, que eres afortunado. Cuando llegamos a Cristo es porque Él nos tocó, porque Él nos buscó y nos rescató. Así como tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, no estás escuchando esto porque tú lo buscaste, sino porque Jesús, Dios, puso en su providencia el que tú escucharas esto. Amén. Y esto es lo más importante, no lo hacemos nosotros todo esto, sino que lo hace Dios. Es la obra redentora del Espíritu Santo tocando tu corazón y haciendo ese milagro tan maravilloso. Amén. Esa operación tan significativa en el corazón de la persona, que es cuando lo salva. Y eso pasó con Pedro. Cuando convivió con Jesús, cuando vivió con Él, convivió 2 años con Él, se dio cuenta que Él era realmente Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios verdadero. Y como conclusión es esta: hay grandes líderes, hay grandes ideas, hay grandes voces allá afuera que te ofrecen una solución, una esperanza o salida, pero el ser humano siempre te va a decepcionar. Amén. Porque un día todo lo que ellos ofrecen va a dejar de ser, pero no Jesús. Él permanece para siempre. Él venció la muerte. Murió en la cruz por nuestros pecados, por amor a ti, amigo, hermano en Cristo. Estuvo 3 días en el infierno y después fue levantado para rescatarnos. Amén. Los profetas hacen milagros, los pensadores ofrecen ideas, los ídolos, caminos falsos. Jesús, más que mostrarnos, ¿verdad?, el poder de Dios, porque lo hizo a través de sanación, a través de echar demonios, a través de calmar tormentas, vino a mostrarnos, más que todas estas cosas, vino a mostrarnos el amor del Padre en esa cruz. Amigo en Cristo, amigo, hermano en Cristo que nos escuchas, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que has hablado, Señor, a través de mí, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tú la obra, Señor, en los corazones de aquellos que escucharon, Señor, en aquellos que estuvieron, Señor, atentos a esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de servirte, Señor. A cada hermano, Señor, que está contribuyendo aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas rompiendo cadenas de pecado, que tú seas, Señor, transformando los corazones, Señor. Que tú hagas la obra, Señor, redentora. Toca las almas, Señor. Rescátalas, Señor. Edifica, Señor, a los hermanos en la fe. Gracias, Padre, por lo que has hablado. Y todo esto lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Diga, y pues estamos ahí, ¿verdad? Sigan las transmisiones de los demás hermanos que están compartiendo. Y que pasen buena noche. Dios los bendiga. Hasta luego.